ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Bueno, mire, pues contrario a lo que exigiría mi profesión, yo debo confesar que no suelo ver el noticiero de Joaquín López Dóriga y mucho menos el de Javier Alatorre, que pasa por Televisión Azteca. Particularmente en el caso de López Dóriga, yo puedo decir que he continuado un boicot que comenzó y en el que participamos millones de mexicanos después de las elecciones de 2006 y particularmente en el conflicto postelectoral de aquel año, en el que a raíz de la cobertura que el noticiero hizo al conflicto postelectoral, muchos millones de mexicanos participamos o respondimos a una convocatoria a hacer un boicot al caso concreto de este noticiero, y yo debo decir que en mi propio caso decidí continuarlo casi, bueno, de hecho hasta la fecha, aun cuando ya está en ciernes una nueva elección presidencial. De hecho, a lo largo del sexenio de Felipe Calderón he visto el noticiero de López Dóriga solamente ante coyunturas muy específicas, cuando me interesa ver el tratamiento que hace Televisa de algunos acontecimientos muy concretos, y bueno, he optado por otras fuentes de información, preferentemente no de televisión abierta mexicana. Pero bueno, quizá el otro día, por prurito profesional, me puse la exigencia de asomarme de vez en cuando a este espacio noticioso, y la semana pasada que lo hice, volví a confirmar que las cosas en el noticiero de López Dóriga siguen siendo como ya eran en 2006 y de hecho desde antes de ese año. Lo vi y bueno, en términos por lo menos de formato, las cosas siguen prácticamente iguales, ¿no? Por poner el caso concreto del día en que vi aquel noticiero, la primera nota fue una nota extensísima, larga, que se llevó más de la primera media hora del programa, en que se hacía una crónica muy larga, muy detallada, de una carambola muy vistosa, muy aparatosa que hubo en la carretera México-Toluca, por ahí a la altura de Santa Fe. Ciertamente fue un accidente aparatoso que involucró a más de 20 vehículos, llamó mucho la atención de muchos medios de comunicación y por supuesto de todas las personas que estaban en la zona. Implicó la muerte de una persona que no pudo escapar de su vehículo, una carambola que generó un incendio en el que estuvieron implicados varios coches, incluyendo una patrulla de la Policía Federal. Ahora, en esta patrulla de la Policía Federal estaba un oficial que viajaba, le tocó participar en la colisión y bueno, en cuanto chocó, reaccionó este oficial, trató de cumplir su trabajo, su deber, y alcanzó a rescatar a algunas de las personas que iban en los vehículos que posteriormente se incendiaron, ¿no? Todo esto dio lugar a una crónica muy larga en el noticiero de López Dóriga, al que incluso fue invitado este oficial a ser entrevistado, y a lo largo de los 5 o 6 minutos que habrá durado la entrevista, López Dóriga le dijo 2 veces por lo menos que era un héroe. No digo que no lo haya sido, por supuesto que cumplió con su trabajo, pero se recargó mucho en el heroísmo del oficial, y de hecho me llamó mucho la atención que en el último minuto de entrevista 3 veces le dio las gracias, ¿no? Las gracias por haber cumplido su deber. Y bueno, en realidad en la entrevista al oficial lo único que pudo hacer este señor fue volver a platicar con sus palabras lo que ya 2 o 3 veces la crónica larga, que digo que duró más de media hora, había hecho, y que hasta ese momento del noticiero no había dado lugar a más notas. Solo ese tema se había tocado, y ya pasaban de las 11 de la noche cuando por fin dieron espacio a otras noticias, ¿no? Y curiosamente, bueno, casi todas las noticias que vinieron después de esa larga crónica fueron notas demasiado breves, de hecho de un promedio de 15 segundos cada una, según mis cálculos, y me llamó la atención algunas de esas notas, porque, por ejemplo, recuerdo rápidamente una en la que se dio cuenta de una conversación que tuvieron Nicolás Sarkozy y Barack Obama,
cuando ellos creían que tenían los micrófonos apagados, creían que nadie los estaba escuchando y se permitieron manifestar sus opiniones respecto a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Dijeron de él poco menos que era, o poco más quizá, que era un mentiroso y que era una persona muy molesta, muy incómoda, que los presionaba mucho, y no se dieron cuenta de que todos los presentes los estaban escuchando. Y esto, por supuesto, dio lugar a un asunto de diplomacia internacional muy delicado, que implicó notas en muchos medios internacionales en los días consecutivos, y por supuesto que en el caso de López Dóriga fue tratado solo en 15 segundos, sin explicar bien a bien dónde estaban, en qué contexto se dio esta confesión de parte de estos dos presidentes, y tampoco sin dimensionar la delicadeza del asunto que involucraba a 3 de los líderes, de los jefes de Estado más influyentes en el mundo de la actualidad, ¿no? Otra nota que también me llamó mucho la atención fue que se mencionó la guerra civil en Siria, y también simplemente se mencionó pues que había una serie de estallidos sociales, de manifestaciones de ciudadanos en contra de su gobierno, sin explicar, por supuesto, qué reclamaban, sin explicar en qué consistía o cuánto tiempo llevaba ya este conflicto civil en el país de Siria, sin explicar bien a bien qué implicó o qué derivó en la suspensión de los derechos de Siria dentro de la Liga Árabe. Y bueno, de hecho llama mucho la atención un comentario que literalmente recuerdo que dijo López Dóriga, que no habríamos sabido nada de estas movilizaciones ciudadanas de no haber sido por las redes sociales, ¿no? Como tratando de criticar un poco a los medios de comunicación de esos países que pareciera que censuran la información, que censuran los acontecimientos, que a sus gobiernos no les conviene que se conozcan, ¿no? Y pues yo no pude evitar acordarme de mi mamá cuando en situaciones de este tipo tiene una expresión que dice que en realidad fue como ver al burro hablando de orejas, ¿no? Porque, bueno, Televisa no es precisamente la primera fuente de información que uno puede consultar cuando hay fallos de la COFETEL o fallos de la Comisión Federal de Competencia que determinan que hay fenómenos de concentración en el acaparamiento del espectro radioeléctrico, por ejemplo, ¿verdad? Cosas que han ocurrido que por supuesto a la fecha nunca salen en la pantalla del canal de las estrellas, por poner un ejemplo muy elemental, ¿no? No quiero dejar de mencionar otra nota que particularmente me interesa mucho y que también López Dóriga le dio una extensión y un tratamiento de otra vez 15 segundos más, segundos menos, y que tenía que ver con Silvio Berlusconi, que en ese entonces era primer ministro de Italia. Cuando todos los otros medios de comunicación ya daban por hecho que Silvio Berlusconi tenía que dimitir en los próximos días, que había perdido todos los apoyos políticos que lo sustentaban en el poder, Televisa lo único que dijo fue mencionar que había perdido la mayoría en el Congreso. Nunca mencionó que ya era inminente la renuncia del primer ministro, y eso me llamó mucho la atención porque precisamente esta renuncia era el tema que abordaban, que topicalizaban con más énfasis todos los demás medios de comunicación, extranjeros y mexicanos inclusive, ¿no? Entonces, pues uno no puede evitar los malos pensamientos y sospechar que a lo mejor lo que estábamos tratando de evitar, o lo que trataba de evitar el noticiero, era que se hicieran homologías entre Berlusconi como empresario mediático y por supuesto los dueños de Televisa, los dueños de los consorcios de televisión y radio en nuestro país, ¿no? Que tienen más de una similitud con el político venido a menos allá en Italia. Y bueno, no sé, ya sé que suena al lugar común, ya sé que es como hacer leña del árbol caído, mencionar o criticar a Televisa, ¿no? Pero en el caso concreto del noticiero que vi aquella noche, lo que me llamó más la atención, además de todo lo que solemos ver siempre por esa pantalla, fue el hecho de haberle dado esa proporción, más de la mitad del noticiero, a una sola nota que tenía que ver con un choque, que no digo que no haya sido importante y vistoso, claro que lo era noticiable, pero
práctico ninguneo o abandono que se le dio a temas de trascendencia internacional contundente, me parece, ¿no? Y me acordé, no pude evitar hacerlo, me acordé del discurso con el que Televisa presentó su nuevo logo, el actual que tiene por ahí en los últimos años del siglo pasado y en los primeros años de en los que cuando Televisa presentó su nuevo logotipo, justificó la presencia de una esfera en el centro de su logo, aludiendo a que esa esfera representaba el mundo globalizado, que era como la sensibilidad que iba a tener la televisora hacia la dinámica sociocultural global en el mundo, ¿no? Y me parece que, bueno, muy contrario a lo que dijeron en aquella ocasión, lo que se puede ver a la fecha y a más de 10 años, ya 11 del siglo XXI, nos encontramos con un noticiero en el que predomina un localismo, pues, de las proporciones que ya comentamos, ¿no? Más de la mitad del noticiero se dedicó a un acontecimiento ocurrido en el Distrito Federal, y notas de una importancia muy grande del ámbito internacional eran tratadas sin nada de contexto, en unos cuantos segundos, sin explicárselas bien al televidente y sin hacerle ver al televidente cuán importantes son esos acontecimientos precisamente en la lógica globalizada.